Buen día, es un gusto saludarles. Yo soy la doctora Vixaya Noelia Riascos y nuevamente les estoy acompañando en esta asignatura. Como ustedes se han podido dar cuenta en la plataforma, pues la universidad trata de ofrecer pues un acompañamiento constante a todos estos procesos para que nosotros tengamos o desarrollemos las capacidades necesarias para participar de una forma asertiva en estos contextos académicos. Voy a empezar la presentación mostrándoles un poco sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. En esta sesión nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la planeación didáctica argumentada, que es la asignatura que ustedes están cursando en este momento y con la cual pues vengo acompañándolos a través de, a lo largo de este periodo. Entonces, para continuar, decirles que pues estoy atenta a algunos, a los comentarios y demás que ustedes me han estado enviando por medio de la plataforma y pues siempre con la disposición de apoyarlos y resolver las dudas con respecto a las actividades que se vienen realizando. Entonces, vamos a dar inicio. Como les comentaba, pues vamos a trabajar lo que corresponde a esta asignatura que se denomina planeación didáctica argumentada. Pues lo que se busca con esta asignatura es que ustedes desarrollen las capacidades y las competencias para organizar la sesión de trabajo y pues tener en cuenta todos los elementos del entorno que les van a permitir construir o diseñar una clase atendiendo a las particularidades de los estudiantes y del contexto en el cual ustedes van trabajando o están trabajando. Entonces, a partir de estas consideraciones iniciales, pues vamos a identificar que hay un elemento transversal a todo el proceso, a todas las asignaturas que estoy orientando, que tiene que ver con lo educativo. La educación nosotros la podemos definir como un proceso de endoculturación. Esto quiere decir que pues las personas al participar en un contexto específico asimilan y aprenden todo lo que tiene que ver con los conocimientos que se necesitan para participar en diferentes espacios. En ese orden de ideas, pues la educación nos va a permitir desarrollar lo que se denomina concientización cultural y conductual. Es decir, nosotros desde las generaciones anteriores aprendemos los modos de ser, de hacer y de participar en los diferentes contextos. Ahora, ¿por qué recalco tanto esta idea de la educación como un proceso de socialización? Porque las personas a partir de estos procesos formativos desarrollan capacidades y no me refiero solamente a lo intelectual, sino que también las capacidades físicas, algunas habilidades, destrezas, técnicas de estudio inclusive, que les va a permitir participar o realizar diferentes acciones en los diferentes contextos de trabajo, de estudio, contexto social y demás. Otro elemento importante dentro de esta idea que vengo mencionando está relacionada con que la educación también nos provee aquellas formas de comportamiento que se estipulan como las adecuadas de acuerdo con los diferentes contextos. Entonces, en esta idea que venimos trabajando, hay unos aportes centrales desde la misma educación para tratar de entender cómo el ser humano dentro de los procesos educativos aprende no solamente
para que nos quede clara esta idea de que aprender no solamente lo que tiene que ver con lo intelectual o con lo académico, sino que hay unos aspectos sociales que también se enseñan desde la participación en los espacios que nosotros, la participación en estos espacios formativos. Vamos entonces a identificar que hay unos conceptos, hay unos términos que son fundamentales en el quehacer educativo. Nosotros vamos a entender la pedagogía como esa ciencia que estudia la educación. El objeto principal, o su objeto de estudio, es la educación como un proceso, como un fenómeno que es social y que también es cultural. ¿Por qué decimos que es social y también es cultural? Atendiendo los planteamientos que acabamos de realizar, como las personas a partir de su participación con el entorno, aprenden las reglas, las normas de comportamiento y demás. Algunos autores también la definen como la reflexión sobre la educación. Entonces, nosotros vamos a entender, a comprender que hay una diferencia entre pedagogía y didáctica. La didáctica particularmente es la que se encarga de crear teorías acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto particular, en un contexto que es social, un contexto que es histórico y demás. Desde esta idea de la educación como un proceso al cual nosotros pues también deseamos participar, hay un elemento central que es el servicio profesional docente. ¿Qué es el servicio profesional docente? Se define como aquellas actividades o mecanismos, teniendo en cuenta estas 5 palabras que hemos puesto en la presentación, para que las personas ingresen, se promuevan, se reconozcan, pero que también permanezcan dentro del servicio educativo. Para ello, pues hay diferentes tipos de impulsos que nos van a permitir continuar en este proceso formativo como tal. ¿Qué es lo que se busca? Que los docentes pues tengan la idoneidad para participar en estos procesos académicos, no solamente con el conocimiento, sino también con las capacidades para ejercer las diferentes funciones que están dentro del proceso que les vengo mencionando. Ahora, un elemento central en el proceso o en esta idea de pertenecer o trabajar dentro del servicio profesional docente es la evaluación del desempeño. Por medio de la evaluación del desempeño se reconocen o también se comprenden estos avances en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también nosotros vamos a ir identificando que para la labor educativa tenemos unos ciertos requerimientos que debemos cumplir. Es decir, por ejemplo, nuestro portafolio de evidencia, nuestras planeaciones y demás. Entonces, esto que le acabo de mencionar, pues nos va a servir para mostrar nuestro desempeño en la labor docente, a partir también de identificar cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos ir mejorando en el aspecto educativo. En este marco, entonces, en este marco que venimos revisando, nosotros vamos a encontrar que hay unos conceptos o que en especial pensar en una planeación didáctica argumentada y quizás revisando un poco la misma estructura del título de la asignatura, nos damos cuenta que está el elemento central de la didáctica. La didáctica como tal, algunos la definen como una técnica, otros como un arte, y es objeto de debates por muchos investigadores que están repensando esta labor educativa, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a
a referir a una definición que está dentro del módulo que venimos trabajando, y es que la didáctica como tal es, o también se denomina la teoría de enseñanza, y tiene por objeto el estudio del proceso de enseñanza de una forma integral. También pues se encarga de estudiar lo que tiene que ver con la instrucción, incluyendo también el proceso educativo y las condiciones que el docente pues promueve o realiza para llevar a cabo esta tarea. La didáctica, nosotros podemos entenderla también como un elemento central dentro de la planeación educativa. ¿Por qué? Porque la didáctica es la que nos va a permitir identificar las estrategias que son adecuadas de acuerdo a los contextos de trabajo. Entonces, por ello es tan importante que nosotros tengamos clara, reconozcamos esta diferencia entre pedagogía y didáctica, porque la pedagogía se encarga de reflexionar sobre el proceso educativo, pero la didáctica es la que se encarga de específicamente trabajar aquellos procesos de enseñanza que se pueden realizar dentro del ámbito aula. Entonces, podemos nosotros inferir a partir de esta recapitulación que venimos realizando que la didáctica es fundamental para pensar la planeación y sobre todo cuando nosotros estamos analizando que una planeación didáctica pues nos va a permitir identificar el tipo de estrategias que son adecuadas atendiendo las diferentes fases que pues posteriormente revisaremos. Ahora, nosotros nos vamos a centrar desde en esta exposición que estamos realizando el día de hoy en la cuarta etapa de evaluación del desempeño, que se refiere específicamente a la planeación didáctica argumentada. Entonces, ¿qué es una planeación didáctica? Esto se refiere a que es la acción que realiza el docente cuando diseña un plan de trabajo que complemente o que integre los elementos que van a intervenir dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos están organizados, estructurados de tal forma que los estudiantes puedan acceder a algún tipo de conocimiento. Ahora, nosotros vamos a entender la planeación didáctica argumentada como una muestra de lo que el docente realiza de forma cotidiana, pero esta muestra va a tener una argumentación, es decir, no solamente vamos a poner las actividades que se realizan, sino que nosotros vamos a identificar el propósito, la estructura, el contenido, los resultados esperados. De esta manera podemos reflexionar sobre lo que nosotros esperamos que el estudiante aprenda y la manera en que este proceso se realiza. Entonces, diseñamos una clase y luego lo argumentamos. ¿Cuál sería el sentido de realizar una argumentación de nuestras clases? Dentro de cada uno de los contextos y teniendo en cuenta las características de los alumnos, nosotros organizamos nuestra intervención. De esta manera, podemos identificar que los docentes, dependiendo de estas características que les acabo de mencionar, van a proponer actividades distintas. Entonces, argumentar un plan de clase corresponde a esta etapa de evaluación docente y pues significa también que nosotros como docentes nos preguntaremos
si esas estrategias que hemos seleccionado pues están coadyuvando a que se fortalezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Comento entonces que esta planeación didáctica argumentada tiene como propósito evaluar la argumentación del docente sobre las estrategias didácticas que se han elegido con miras a proporcionar la reflexión sobre lo que se espera que sus alumnos aprendan. De este modo, podemos entonces entender que hay diferentes propuestas en cuanto a lo que es una planeación didáctica argumentada. Ya sabemos que corresponde a la cuarta etapa de evaluación del desempeño docente y pues lo que se espera en esta etapa es que el docente analice, justifique, sustente y además dé sentido a toda la intervención que ha diseñado. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta cuarta etapa de evaluación? Es fortalecer las competencias profesionales para poder diseñar una evaluación y sobre todo reflexionar sobre esta con miras a fortalecerla, con miras a mejorarlas. Entonces vamos desde esta idea que he venido pues trabajando, pues hay una estructura que tiene que ver con la argumentación. Entonces podemos hablar de que hay 5 elementos fundamentales en cuanto a la estructura o al documento que ustedes pues realizan en una planeación didáctica. Entonces, el primer elemento es la descripción del contexto interno y externo de la escuela. El segundo es el diagnóstico del grupo. Tercero, elaboración del plan de clase. Cuarto, fundamentación de las estrategias de intervención. Y por último, las estrategias de evaluación. Entonces, vamos a iniciar revisando cada una de ellas con miras a identificar cuáles serían entonces aquellos requerimientos que debemos tener en cuenta para la realización de nuestra tarea educativa. ¿Qué nos va a permitir describir el contexto interno y externo de la escuela? Recordemos que desde la perspectiva sociocultural es importante reconocer aquellos elementos centrales que están dentro de la escuela, y también desde la sociología nos dice que el contexto pues es importante en cuanto nos ayuda a identificar también el tipo de apoyo que tienen los estudiantes dentro de las familias. Con respecto a este primer elemento, es necesario recalcar que pues entender el contexto interno y externo nos permite vincular nuestra actividad pedagógica a las situaciones reales que viven los estudiantes y de este modo pues hacer un clic que les permita relacionar la tarea educativa con las situaciones de vivencias que tienen cada uno de ellos. Además de que podemos de este modo realmente influir para que ellos adquieran las competencias que necesitan para desenvolverse en un contexto particular. Entonces, nos dice que el contexto interno de la institución pues son esos recursos con los que cuenta la escuela. Es decir, si tenemos inmobiliario, si tenemos un proyector, si hay algunos elementos que podemos utilizar para nuestras planeaciones y demás. También debemos tener en cuenta la organización escolar, el clima federal, y un elemento fundamental es conocer los programas tanto federales y estatales que pues pretenden sobre todo apoyar algunos alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El contexto externo es el entorno familiar, el entorno
social, cultural, económico, que tiene incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que para nosotros es fundamental saber si los estudiantes cuentan con un acompañamiento dentro de las casas, si los padres, por ejemplo, tienen la preparación para apoyarlos dentro de las sesiones y demás. Entonces, esto nos permitirá a nosotros tener un panorama general de lo que pues se está trabajando, ¿no? O de lo que queremos trabajar. Y también, pues, comprender sobre todo cuál es el contexto de nuestros estudiantes, pues nos va a permitir a nosotros diseñar estrategias contextualizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que tengo en cuenta, pues, esas situaciones particulares del contexto de trabajo y de este modo, pues, puedo realmente influir con nuestros estudiantes. Un segundo elemento que les acababa de mencionar tiene que ver con el diagnóstico de grupo. Es fundamental que el docente conozca a sus estudiantes. Para ello nos han propuesto una serie de preguntas que nos van a permitir profundizar en esta dimensión, identificar o realizar este diagnóstico de grupo nos va a permitir comprender qué estudiantes, por ejemplo, necesitan mayor apoyo, cuáles son sus logros, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus estilos de aprendizaje para que realmente podamos diseñar estrategias que atiendan la mayoría de esos estilos que pues están dentro del aula, ¿no? También identificar el género, las edades, si tienen algún tipo de apoyo, nos va a permitir identificar, sobre todo atendiendo a este elemento central del proceso educativo que es el potencial humano, ¿no? De acercarnos a cada uno de nuestros estudiantes, conocer sus fortalezas y de este modo brindar un apoyo para que desarrolle esas habilidades que aún no ha desarrollado. Posteriormente, cuando nosotros ya tenemos estos elementos definidos, conocemos el contexto de trabajo, conocemos a nuestros estudiantes, podemos empezar el diseño de una clase. Elaborar una clase es un proceso complejo que tiene pues todas estas dimensiones que acabo de mencionar. Pero en el diseño especial de la clase se debe considerar que nosotros debemos tener en cuenta cuáles son esas competencias y esos aprendizajes que esperamos que los estudiantes desarrollen con esa clase que voy a impartir. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que revisar cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los estándares. A partir de la actividad anterior que hicimos, podemos también reconocer cuáles son esos conocimientos previos de nuestros estudiantes, más allá de lo que nos diga el currículo como tal, que los estudiantes deben conocer, sino más bien atendiendo esas particularidades de cada uno de ellos. Y pues empezamos desde la didáctica que les había mencionado al inicio, empezamos a diseñar unos ambientes de aprendizaje que coadyuven a que ellos desarrollen sus capacidades. Y aquí, para esto es fundamental que tengamos en cuenta esta estructura que muchas veces nos mencionan, qué vamos a hacer al inicio, cuáles van a ser nuestras actividades en el desarrollo, cuál va a ser nuestro cierre. ¿Por qué? Porque es importante que el estudiante se encuentre inmerso en estas actividades. Y si nosotros razonamos y pensamos nuestra planeación, podemos estar diseñando actividades que involucren a la mayoría de los estudiantes que participan en las clases. La idea es que todos participen, pero atiendo esta lógica de que a veces los diferentes estilos de aprendizaje no se asumen en la planeación educativa. La idea es que
se deben diseñar diferentes tipos de actividades para que puedan involucrarse la mayoría de los estudiantes y se reconozcan esas formas particulares que cada uno de ellos tiene para acceder al conocimiento. Posteriormente, nosotros vamos a fundamentar estas estrategias que hemos seleccionado en el punto anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros diseñamos o escogimos diferentes tipos de estrategias, entonces a partir de este elemento vamos a empezar a considerar otros elementos que están más relacionados con el proceso reflexivo de cada uno de nosotros. Empezamos a identificar cuáles son esas actividades que necesitan un mayor desafío por parte de nuestros estudiantes a fin de que los mantengamos involucrados y que realmente ellos se sientan desafiados por el solo hecho de participar en la clase. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros empezar a considerar todo ese tipo de estrategias, por ejemplo, atender a la lúdica, atender a estas tecnologías que están circulando en el aula y que también nos proveen elementos para la comprensión la comprensión y el diseño de material didáctico, ¿no? Entonces, esto también nos permite a nosotros estarnos repensando cómo enseñamos, pero también cómo nuestros alumnos aprenden, qué voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar, qué representa este elemento para nuestros estudiantes, si realmente es un desafío y demás. La última fase correspondería a la fase de evaluación. La evaluación puede definirse como las actividades que conducen a emitir un juicio sobre un objeto o una situación de acuerdo con las orientaciones que se han establecido con miras a tomar una decisión. Estos procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. La información que se proporciona sirve para que el equipo de docente pues tenga información relevante sobre el aprendizaje con miras a intervenir de una manera adecuada o a rediseñar las actividades que se han planteado. La evaluación puede ser sumativa, formativa, bueno, ustedes ya lo han revisado en lo que tiene que ver con la evaluación. Se pueden utilizar diferentes técnicas, diferentes instrumentos y pues específicamente vamos a entender la evaluación como un proceso que nos va a permitir pues comprender o entender si las estrategias que hemos diseñado pues han sido efectivas en el sentido de que los estudiantes realmente lograron el cometido, que era que aprendieran una temática en particular. Entonces, podemos, a partir de esas estrategias de evaluación, tomar algunas decisiones sobre la práctica educativa como tal. Y vamos a identificar las estrategias y los instrumentos que sean adecuados para el proceso que estamos llevando a cabo. ¿Qué implica pensar la evaluación? Pensar la evaluación es un proceso complejo porque hay diferentes, como les había mencionado, hay diferentes técnicas. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas son esos procesamientos que se utilizan para obtener información, mientras que los recursos mientras que los instrumentos son esos recursos que se emplean para recolectar y registrar información. Entonces nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de
de estrategias de evaluación. Aquí en la lámina podemos ver algunas de ellas, las rúbricas, la lista de cotejo, los registros anecdóticos y demás. Todo ello con miras que a pensarnos, a reflexionar sobre lo que hacemos. Ese es lo importante, porque si nosotros nos estamos pensando nuestro trabajo, también podemos estar mejorando, fortaleciendo el proceso educativo. Ahora, una de las estrategias que se pueden utilizar es el uso del portafolio, en el cual pues, se pueden presentar un concentrado de evidencias que nos va a permitir también obtener información valiosa sobre el proceso de desempeño. Es una herramienta útil. También, pues, las evidencias no solamente nos ayudan con nuestro trabajo, sino que también podemos tener evidencia del trabajo de los estudiantes, promoviendo también la evaluación y la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cuáles son algunas conclusiones con respecto a lo que hemos venido trabajando? Algunas personas consideran la docencia como una actividad técnica porque pasan de lado, estas personas que hacen esta afirmación dejan de lado este trabajo tan arduo de la planeación. ¿Por qué es un trabajo arduo? Si ustedes identifican las diferentes fases, pues no es un trabajo que se realice en una hora como tal. ¿Por qué? Porque atender la situación del contexto, atender las situaciones personales, identificar las estrategias, pues implica un trabajo del docente más allá de la mera actividad pedagógica, ¿no? Entonces, este elemento es fundamental porque en esta planeación se revisan teorías de aprendizaje, teorías del conocimiento, visiones de la educación, atendiéndolo como un fenómeno social y cultural, y de este modo, pues podemos incluso integrar diferentes tipos de diferentes teorías que nos apoyen o nos ayuden a comprender el proceso educativo. Además, pues el estudiante como tal incorpora diferentes tipos de conocimiento a partir de esta búsqueda constante que nosotros realicemos. También recalcar que el hecho de realizar una planeación didáctica argumentada es un reconocimiento a la diferencia. ¿Por qué es un reconocimiento a la diferencia? Porque si nosotros atendemos estas particularidades del contexto, le estamos diciendo al estudiante, bueno, tú eres importante, cada uno de ustedes son importantes en el proceso educativo, cada uno de los estilos de aprendizaje que ustedes tienen, pues los incluyo dentro de mi planeación para ofrecer lo mejor de mí con miras a que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, esa es la lógica que subyace a siempre estar pensando en el otro, ¿no? Cómo el otro aprende, cómo se involucra a partir de un proceso educativo. Ahora bien, quizás sea importante recalcar que desde esta idea de María Alonso, es una frase que les quiero compartir, dice, si deseamos que el alumno aprenda, incorpore nuevos conocimientos a sus esquemas y actúe con ellos, integre los contenidos, tenemos que empezar empezar por elaborar un plan de cátedra coherente con la posición teórica que nos guíe en el desarrollo y evaluación de nuestro trabajo como docente y de los logros de nuestros alumnos. De este modo estamos pensando en el otro, estamos ofreciendo lo mejor posible para que realmente pueda aprender. Y de esto se trata la planeación didáctica, estar poniendo nuestros conocimientos en una situación específica, atendiendo esas particularidades de tiempo, de espacio
e incluso las condiciones sociales y económicas de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para pensar sobre todo en fortalecer sus capacidades, ¿no? Y en desarrollar algunas otras que no hayan desarrollado. Y también asumiendo pues, que es una etapa del desempeño docente que debemos tener muy en cuenta para lograr que pues, nuestro trabajo también sea reconocido por las directivas de la institución. Bueno, no sé si tengan alguna duda, inquietud. Bueno, si no hay dudas, entonces damos por terminada esta sesión y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.